Muy buenos días, bendiciones amados ministros en unidad, qué gusto poder saludarles en el día de hoy, viernes 31 de julio del año 2020. Soy el pastor Wilber Amaya desde el municipio de Santa Fe, Colón, en Honduras, y es para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes y compartir con ustedes este último día del mes de julio una palabra muy importante. Hemos estado durante todo este mes hablando de temas escatológicos, ¿verdad? Y hoy pues fui solicitado para poder compartir con ustedes algo. Y quiero compartir en esta mañana algo que yo he titulado Retornando a mi futuro. Oiga bien, sí, así como usted lo escuchó, retornando a mi futuro. Pareciese algo contradictorio, ¿verdad? Pero no, es más que todo cuestión de semántica. Y quisiera hoy hablarles un poco acerca de esto, de cómo recobrar o retornar a nuestro estado original, al lugar y posición de donde Dios siempre quiso que nosotros como seres humanos estuviésemos. Para hoy correspondía el tema acerca de la posición de la iglesia ante las situaciones que están pasando. Y esto creo que de alguna manera está muy enlazado, ¿verdad?, con ese tema que correspondía para el día de hoy. Retornar a nuestro futuro tiene que ver con volver a la posición y al lugar de donde un día quizás el ser humano salió. Porque creo firmemente que nosotros estamos en ruta a llegar de nuevo a la posición. Oiga bien, la iglesia debe de entender que todo lo que ha pasado desde Génesis capítulo 3, oiga bien, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis capítulo 21, es un plan de Dios. Yo no sé cuánto lo creen conmigo. No es que Génesis 1 y 2 no lo sea. Pero desde que el hombre falló en Génesis 3, Dios comenzó inmediatamente a activar un plan. Oiga bien, un plan con el fin de que nosotros volviésemos al estado original de donde Dios quiere que nosotros, o de donde Dios siempre ha querido que nosotros estemos. Oiga bien, quiero comenzar estableciendo algún fundamento. Quiero establecer 4 fundamentos muy importantes antes de entrar en materia. El tema más importante del mundo es el reino de Dios. Oiga bien, quiero comenzar estableciendo eso, que no hay tema más importante sobre la faz de la tierra que el reino de Dios. Todo, oiga bien, como hijos, como ministros del evangelio, tenemos que entender que todo gira alrededor del reino de Dios queriendo gobernar al hombre. Oiga bien, queriendo gobernar a su creación siempre. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Tener esa relación íntima para con su creación, con sus hijos. Génesis, oiga bien, lo segundo que quiero dejar establecido es que Génesis capítulo 1 y 2. Oiga bien, Génesis capítulo 1 y 2 es el libro y el capítulo y los capítulos más importantes de la Biblia. Porque contienen el principio de la historia de la humanidad. Oiga bien, yo siempre he creído que Génesis es el libro de las respuestas. Cualquier pregunta, cualquier consulta que nosotros tengamos, amados, creo que si vamos al libro de Génesis vamos a encontrar respuestas a las preguntas más inquietantes que podamos tener. De alguna manera, en todo Génesis, cualquier cosa de la vida actual, moderna, que usted quiera saber, hay algo en Génesis que lo explica. Pero yo quiero que entienda esto. Génesis capítulo 1 y 2 contiene el principio de la historia de la humanidad. Cuando Dios creó todo, ¿verdad? Ahí está establecido. Y desde ahí, oiga bien, aún los científicos, la gente de la NASA ha tenido que ir ahí, ahondar y profundizar para poder sacarle y encontrarle respuestas a muchas cosas de la actualidad. Tercera cosa, para entender el plan perfecto de Dios para nuestra vida y el mundo entero, debemos leer y conocer lo que dice Génesis 1 y 2. Solo cuando entendemos, y aunque usted diga, no, pero Génesis 1 y 2 yo ya me lo sé, desde niño me lo enseñaron en la escuela dominical, yo lo he enseñado, he dado series, he predicado tantas veces de Génesis 1 y 2, pero oiga bien, esos 2 capítulos son más importantes de lo que usted y yo nos imaginamos. Son más poderosos de lo que usted y yo nos imaginamos. Génesis 1 y 2 son los únicos 2 capítulos perfectos en toda la Biblia. Y quizá usted brinque ahora y diga, ¿cómo va a decir eso, pastor? Que son los únicos 2 capítulos perfectos. Esa es una herejía, me dirá alguno. Esa es una apostasía, me dirán algunos. No, amados, quiero que me entienda esto. ¿Por qué digo que es Génesis 1 y 2 son los únicos 2 capítulos perfectos? No estoy hablando en cuestiones de perfección escritural o inspiracional con relación a Dios. Estoy hablando en este sentido porque solo en esos 2 capítulos dijo Dios que todo era bueno.
Oiga bien, en Génesis 1 y 2 todo era perfecto, amados. Todo era bueno. Hasta que se encontró Dios con aquello, ¿verdad? Que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y oiga bien, en esos 2 capítulos encontramos que todo era bueno. Dice la palabra que al final de cada día de la creación dijo, y vio Dios que era bueno. Otras versiones dice, y vio Dios que era perfecto. Después que Dios descubre que el hombre está solo, Dios dice, no, aquí hay algo que no está bueno y hay que arreglarlo. El primer problema que Dios encontró en la humanidad fue la soledad, el sentimiento de soledad. Y por eso Dios dijo, tengo que corregir ese error. Por eso bendita las bellas damas que Dios nos da, por hermanas, esposas, madres. Oiga bien, porque ellas siempre vienen a ser la respuesta de Dios. Oiga bien, mujer que me escucha en el día de hoy, usted es la respuesta de Dios a la necesidad de la humanidad. Quiero que lo entienda eso. El hombre, el ser humano, Dios sabía que su creación, su plan no se iba a perfeccionar como Él quería si no creaba a la mujer. Hasta que Dios dijo, tengo que crearle una ayuda idónea a este hombre porque si no, lo va a estropear todo. Bueno, quiero avanzar un poco. Lo que no hay en Génesis 1 y 2, quiero que veamos qué es lo que no hay ahí. ¿Qué es lo que no hay en Génesis 1 y 2 que lo hacen perfecto? Génesis 1 y 2, en Génesis 1 y 2 no hay enfermedad, no hay corrupción, no hay pecado, no hay fallas ni confusión, no hay depresión, no hay religión, ni pastores, ni evangelistas, no había cantos, no había culto. Oiga bien, ni nada de lo que nosotros hoy llamamos bueno. Pero Dios vio y dijo, todo era bueno. Vea qué interesante. Quiere decir que todo lo demás que fue surgiendo posteriormente ya no era tan bueno, ¿verdad? Por cuestiones nosotros de pecado es que hoy tenemos que tener una relación con Dios diferente a la que Adán y Eva tenían en aquel momento. Porque dice mi Biblia que Dios hablaba con ellos. Todas las tardes Dios descendía a conversar con Adán y Eva. Oiga bien, la relación era fluida, no había necesidad de que el hombre se sacrificara tanto para obtener lo que quiere. Hasta que Dios vino y producto del pecado, Dios dijo, bueno, aquí hay que corregir varias cosas. Así que por esa razón, espero que ustedes me comprendan por qué digo que Génesis 1 y 2 son los capítulos perfectos de la Biblia. Oiga bien, porque ahí todo era bueno, todo era perfecto. Entonces, ¿cómo es que el hombre sale? Ya todos sabemos, el hombre peca. Y desde que el hombre peca, Dios comienza con su plan. El plan de Dios, amado, es que durante todo este tiempo, es que el ser humano vuelva a ese estado. Por eso hablamos y decimos que vamos a retornar al futuro. Porque vamos caminando hacia el futuro, pero en realidad en el plan de Dios, en el plan perfecto de Dios, nosotros lo que estamos haciendo es regresando a Génesis 1 y 2. La iglesia debe de entender que nosotros vamos camino al cielo, sí. Pero en el cielo, si ustedes vamos a descubrirlo hoy, porque es que todo lo que vamos a vivir allá es lo que Dios ya había hecho en la tierra en tiempos anteriores, solo que en una versión mejorada, en unas condiciones como ya lo hemos hablado, la Nueva Jerusalén y todo esto que hemos dicho, calle de oro, mar de cristal, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza, todo eso lo hemos leído esos días, por eso hemos dicho que vamos de camino a nuestro futuro, vamos retornando, vamos a ver ahora cómo es que esto sucede. En realidad en la Biblia es fácil entenderla. Génesis 1 y 2, en Génesis 1 y 2 encontramos la voluntad perfecta de Dios pero en el capítulo 3 esa voluntad fue interrumpida. 1 y 2 de Génesis nos habla de esa voluntad perfecta de Dios, todo era bueno, pero en el 3 se arruina todo y Dios dice, tengo que corregir. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis capítulo 21 es el plan de Dios para volvernos a llevar a Génesis 1 y 2. Dios no está interesado en la religión, Él está interesado en la restauración de la humanidad. Eso es lo que Dios siempre ha querido. ¿Por qué Cristo no ha venido todavía por su iglesia? Porque simple y sencillamente Dios quiere restaurar a la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esa razón nuestro futuro no está delante de nosotros, está detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque eso ya pasó. Para donde vamos, lo que vamos a vivir es algo que ya Dios nos permitió o le permitió a la humanidad experimentar en años anteriores. Dios nos está retornando al futuro. ¿Cómo así? Oiga bien, todas las palabras favoritas de Dios a través de toda la Biblia inician con el mismo prefijo. Las palabras favoritas de Dios
para bendecir y ayudarnos y completar su plan en nosotros, tienen el mismo prefijo. ¿Cuál es el prefijo favorito de Dios? Es el prefijo re. Cada vez que Dios quiere hacer algo bueno, maravilloso en la vida de una persona, Él utiliza el prefijo re. Re significa volver a la posición del estado original. Por eso hablamos de retornar. Oiga bien esto, retornar. Vamos a ver una lista de palabras que son algunas de las favoritas de Dios. Estas son palabras favoritas de Dios, mire, y todas ellas tienen que ver con volvernos a un estado original, retornarnos a algo de donde un día salimos, para que usted vea que Dios siempre quiso lo mismo, siempre ha deseado lo mismo para nosotros, el bienestar, que estemos bien con Él, que estemos bien en todas las áreas. Entonces vea esto, hay varias palabras que comienzan con el mismo prefijo: retornar, recuperar, redimir, reconciliar, recompensar, restitución, restaurar. Y oiga bien, y cantidades de ellas, y otra ahí por ahí también que está arrepentidos. Oiga bien, arrepentimiento, todas ellas llevan ese prefijo re, que tiene que ver con volver a algo a su estado original. Nosotros de alguna manera no estamos, por eso dice la palabra que mientras estemos en la tierra vamos a estar en un cuerpo corruptible. O sea, en pocas palabras, no vamos a vivir una vida verdaderamente plena, humanamente hablando, aquí en la tierra, hasta que estemos ya con el Señor, donde Él va a poder haber hecho, oiga bien, con nosotros todo su plan perfecto. Regresemos a Génesis 1 nuevamente. Quiero que vaya conmigo allá. Génesis es uno de los libros más importantes de la Biblia, porque nos habla de la historia de la humanidad. Ahí están las primeras vidas, por eso Génesis no está escrito así por casualidad. Usted sabe que en ninguno de sus libros. ¿Y por qué Génesis es el primero? Porque es el primero, amados. Es el principio. De hecho, eso es lo que significa Génesis, el principio. No podemos comenzar por el final ni por en medio. Tenemos que comenzar por el principio. Y el principio es eso, es el principio. Es lo que establece lo que necesitamos para que en el progreso, en la continuidad, nosotros estemos bien. Génesis 1 y 2, Dios explica ahí en esos 2 capítulos por qué creó lo que creó y cómo lo creó. Vea qué interesante. Veamos el plan original de Dios para nosotros en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en las tierras y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Producto del pecado, el hombre ha perdido su poder, autoridad sobre todo lo creado por Dios. ¿Verdad que sí? El hombre tenía que gobernar sobre los leones, sobre los tigres, sobre las serpientes, las anacondas, todo. Oiga bien, cualquier animal feroz que existiese en ese momento, el hombre tendría que decirle: échese, y ese animal tenía que echarse. Pero ¿sabe qué? Después del pecado, porque el pecado es bueno para eso, para hacernos perder autoridad. Quien vive en pecado vive una vida sin autoridad. Quien vive en pecado no puede gobernar ni siquiera a un simple ratón ni a una cucaracha. Oiga bien, ni las cucarachas se le pueden sujetar. Por eso es que hoy el ser humano, oiga bien, antes el hombre veía al león y el león tenía que ponerse con 4 patas arriba para que el hombre le hiciera cosquillas. Ahora el ser humano ve un león, oiga bien, y el instinto pecaminoso de nosotros nos lleva a huir. Humanamente somos así, cuando en realidad el león tendría que venir y tirarse a su pecho y usted abrazarlo. Pero el pecado nos hizo temerle a la creación. Los problemas al venir enfrente de usted, al verlo, tendrían que resolverse ellos solitos. Porque usted es una persona que vive dentro del plan y el propósito de Dios. Pero ¿qué pasa? El pecado que nos asedia, dice la palabra, es la que hace que cuando veamos nosotros el problema, cuando veamos nosotros cualquier cosa enfrente, nosotros nos vemos como víctimas y salimos huyendo y salimos corriendo. ¡Wow! Amados, la iglesia está perdiendo de alguna manera, ha perdido desde hace miles de años atrás su posición. Tenemos que volvernos y por eso tenemos que entender que en estos tiempos de tanta situación que se están dando, la iglesia debe de aprender, oiga bien, a conocer cuál es su posición en medio de estos tiempos. En medio de lo que está viviendo la humanidad, en medio de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, la iglesia no debe de perder nunca su poder ni su autoridad.
ante lo creado, ante lo que Dios ha permitido y Dios va a seguir permitiendo con el transcurrir de los años. Amados, el ser humano siempre ha tenido esa posibilidad de parte de Dios de gobernar, de sujetar las cosas. Entonces yo quiero que veamos algo hoy. La reconciliación con el plan de Dios. Es importante que nosotros, la iglesia, entienda que este es el momento oportuno para volvernos a una reconciliación con el plan original de Dios. Que usted y yo como ministros del evangelio podamos decir: Señor, por algún momento me descuidé de cuál era tu plan original para con mi vida, con mi familia, mi ministerio, mi nación. Y nos hemos descuidado, nos hemos enfocado demasiado en otras cosas y hemos dejado tu plan original a un lado. Apocalipsis 22, del 1 al 5, dice lo siguiente, leo para usted. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Vea qué interesante esto, es hermoso lo que estamos leyendo ahora mismo. Sigue diciendo la palabra, en medio de la avenida de la ciudad. En medio de la avenida de la ciudad. Vea que a la ciudad santa del Señor va a tener hasta avenidas, ¿verdad? Bulevares. Usted imagínese esas ciudades cosmopolitas. Oiga bien, imagínese esas grandes urbanizaciones. Y imagínese que el lugar donde Dios un día nos va a permitir estar va a ser mejor que todo eso. Y al otro lado del río está el árbol de la vida. Oiga bien, esto está en Apocalipsis y cuando nos damos cuenta y vemos con ojos espirituales, vemos que es lo mismo que estaba pasando en aquel momento, en aquel bello jardín que Dios creó. Oiga bien, y al otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Iglesia, entendamos esto, que los frutos de ese árbol que están allá en medio de esa santa ciudad, en medio de ese hermoso río, son para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, oiga bien. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Gloria a Dios. Quiere decir que ahí vamos a estar nosotros sentados, glorificando, exaltando el nombre de nuestro Dios. Amados, esa es la promesa de nuestro Dios para con cada uno en este día. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de la luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Iglesia, no vivamos desentendiendo el plan y el propósito de Dios. Dios nos ha llamado a reinar con Él en aquel tiempo, pero para poder reinar con Él allá tenemos que aprender nosotros desde aquí a ir haciendo las cosas bien. La iglesia no debe de perder de vista cuál es su posición, cuál es el plan original de Dios. Tenemos que entender que de todo lo que acontece ahora mismo es simple y sencillamente parte del plan de Dios para volvernos a nuestro estado original. No habrá más maldición, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más cosas, no habrá ni siquiera necesidad de ese bello sol que hoy nos calienta y nos mantiene a nosotros vivos, porque el Señor mismo se encargará de suplir cada una de nuestras necesidades. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias a cada uno por su tiempo, por su atención. Desde Santa Fe, Colón, el pastor Wilber Amaya les envía un fuerte, pero fuerte abrazo.